¿Cómo están? Buenas noches. Sigo con barbijo. ¿Cómo están, grupo? Buenas noches. Por favor, un minutito aguardamos hasta que el resto de sus compañeros termine de ingresar a la reunión. Esperamos un minutito más, por favor. Y mientras los que han ingresado, por favor, les ruego que puedan escribir su nombre en el chat de la aplicación para que pueda registrar su asistencia. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que ya podemos ir empezando. Sí, hay buen número. Arranquemos con nuestra clase. Les voy a compartir la presentación de nuestra unidad temática. Bueno, un poquito recapitulando lo que hemos estado viendo respecto a los órganos de poder, ya, analizando cómo ejerce el poder el Estado, recordarán ustedes pues que hemos visto de que el Estado ejerce el poder a través de cuatro órganos de poder, cuatro órganos denominados tradicionales, que son los que ahora estamos estudiando: el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Ya les decía, yo entiendo que ustedes gran parte de esto ya han visto en la materia de Derecho Constitucional. Pero además de ello, ¿por qué estamos avanzando ese tema de los órganos a través de los cuales se ejerce el poder? Y es que existen órganos constitucionales no tradicionales que ejercen, y que yo creo que hoy día vamos a alcanzar a estudiarlos, que ejercen funciones no tradicionales. ¿Cuáles son esas funciones no tradicionales? La función contralora, la función de defensa de la sociedad y la función de defensa del Estado. Y precisamente quien hace la función, quien se encarga de realizar la función de defensa del Estado, de la defensa legal del Estado, de los altos intereses del Estado, es la Procuraduría General del Estado. Para ello, pues estamos repasando lo que son nuestros órganos de poder. Ya hemos hablado del Ejecutivo, del Legislativo, del Electoral, y nos quedamos en el órgano judicial. No se olviden que el órgano judicial es un órgano constitucional a través del cual se ejerce el poder político del Estado, racionalizando el ejercicio del poder político, preservando el régimen régimen democrático, y resolviendo conflictos y controversias emergentes de la aplicación de la Constitución, las leyes y el derecho consuetudinario. A raíz de esta caracterización del órgano judicial, pues es que la misma, y conforme lo establecido por la misma Constitución, y en este caso su ley orgánica, que es la ley del órgano judicial, el órgano judicial ejerce las siguientes funciones. Primero, una función de control judicial del ejercicio del poder político para racionalizar su ejercicio.
Otra función es la de preservar el régimen democrático, otra es la de proteger y resguardar los derechos fundamentales, y la función de resolver los conflictos y controversias entre los particulares y de estos con el Estado. Hemos visto los principios constitucionales del órgano judicial, y nos quedamos viendo la estructura del órgano judicial, repasando lo que es la jurisdicción ordinaria. La vimos, aquí nos quedamos la pasada clase, que está conformada por, recordando el tema de las jurisdicciones, uno de los pilares de nuestro Estado, de nuestro nuevo modelo de Estado, y lo hemos visto en la primera unidad temática, es pues que somos un Estado plurinacional, es decir, se reconoce la existencia de diversas naciones y pueblo indígena, originario, campesinos, pero eso además que supone que lo plural irradia en todos los órganos a través de los cuales se ejerce el poder del Estado. Tal es así de que pues también lo plural lo retoma el órgano judicial, de manera de que no existe una forma única, un único sistema de administrar justicia, sino que existen diferentes jurisdicciones. Y encontramos la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción especializada, todas con la misma jerarquía. Y así lo dice la Constitución. Entonces, la jurisdicción ordinaria, como está conformada, ya lo vimos en el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, 9, uno en cada departamento, y los juzgados o tribunales de instancia, es decir, los juzgados públicos o los tribunales que son son estrados conformados por varios jueces, 3 en realidad, y bueno, ahora hay juzgados tribunales, hay tribunales en materia penal, y también los juzgados públicos mixtos, es decir, los que conocen no solo una materia, sino varias materias, que están ubicados en las provincias más alejadas. Otro órgano, otra jurisdicción, no órgano, otra jurisdicción es la jurisdicción indígena, la jurisdicción agroambiental, que según las normas previstas por los artículos 186 al 189 de la Constitución, se ejerce por el Tribunal Agroambiental y los juzgados agroambientales. Se darán cuenta, y aquí a veces, no sé si a ustedes le haré, pero a veces hago preguntas un poco para ver si me están entendiendo, y comparando con los anteriores órganos. Si se dan cuenta, la jurisdicción ordinaria tiene un Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales de justicia y juzgados o tribunales de instancia. En cambio, en la jurisdicción agroambiental, la estructura solamente encontramos al Tribunal Agroambiental y los juzgados agroambientales, de manera que no tenemos tribunales departamentales agroambientales. No existen vocales departamentales agroambientales, como lo hay en la jurisdicción ordinaria. De manera que, por ejemplo, y ustedes, si han visto ya la materia agraria, se van a dar cuenta que sí es que hay que presentar algún recurso en contra de una sentencia que se dicta por un juez agroambiental, no hay un tribunal de segunda instancia departamental, sino que lo resuelve el tribunal agroambiental, no un tribunal departamental agroambiental. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que quede claro. Dentro de la jurisdicción agroambiental, parte de su estructura, encontramos el tribunal agroambiental, y los juzgados agroambientales. El Tribunal Agroambiental tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado. Es el máximo tribunal de la jurisdicción especializada en ¿qué? En materia agraria, forestal. De hecho, de eso se encarga la jurisdicción agroambiental. Conoce materia agraria, forestal, ambiental, de recursos hídricos. Y se ejerce por 7 magistrados titulares y 7 magistrados suplentes. Todos estos magistrados elegidos por voto popular, directo, sufragio universal, los hemos elegido el 3 de diciembre del 2017.
y duran en sus funciones los magistrados un periodo de 6 años, perdón, sin derecho a la reelección. Ahora, con relación al régimen de prohibiciones, incompatibilidades, requisitos, cesaciones del cargo, se aplican las mismas normas que están previstas para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, bueno, un poco recapitulando o precisando el tema de qué se necesita para ser elegido magistrado del Tribunal Agroambiental, pues se requiere contar con nacionalidad boliviana, haber cumplido 30 años de edad, haber cumplido con los deberes militares, esto en el caso de los varones, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoria de materia penal pendiente de cumplimiento. Tampoco estar comprendido en los casos de prohibición, inelegibilidad ni incompatibilidad que estén previstos por la Constitución y la ley. También estar inscritos en el padrón electoral, hablar al menos 2 idiomas oficiales del Estado, poseer título de abogado, pero con especialidad en materia agraria, forestal, de aguas, ambiental, de recursos naturales o biodiversidad. También haber desempeñado con honestidad y ética funciones judiciales, la profesión de abogado o cátedra universitaria durante 8 años. Y también no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. Internamente, ¿cómo se conforma el Tribunal Agroambiental? Según los artículos 134, 139, 141 y 145 de la ley, perdón, estoy con mi ley del órgano judicial, de la ley 025, internamente está conformado por una sala plena. ¿Qué es la sala plena? La sala plena es la reunión de la totalidad de los magistrados titulares, de los 7 magistrados titulares del Tribunal Agroambiental. Hay una presidencia que está ejercida por un presidente elegido mediante voto público mediante voto de entre todos los magistrados por mayoría simple. También hay un decano, que es el magistrado más antiguo en el ejercicio de la profesión, y también tiene salas especializadas. El Tribunal Agroambiental, las atribuciones del Tribunal Agroambiental lo encontramos en los artículos 140 y 144 de la ley 025, que es la ley del órgano judicial. Bueno, luego tenemos los juzgados agroambientales. Los juzgados agroambientales ejercen jurisdicción y competencia de instancia en materia agroambiental, pero distribuidos a lo largo del territorio nacional. El número de juzgados es definido por el propio Tribunal Agroambiental y los jueces de los juzgados agroambientales son designados por el Consejo de la Magistratura, que lo vamos a ver también a continuación. Los jueces, para ser designado juez en materia agroambiental, se requieren prácticamente los mismos requisitos que para ser magistrado. Pero aquí hay una variante. Por ejemplo, tiene que hablar, sí, 2 idiomas mínimamente, pero no 2 idiomas, o sea, no simplemente 2 idiomas, sino el idioma castellano y el idioma del lugar donde está trabajando. Por ejemplo, bueno, si estamos hablando de jurisdicción agroambiental, de juzgados agroambientales, obviamente pues estas autoridades van a estar distribuidas sobre todo en el área rural. Y el requisito que el juez que esté trabajando en ese juzgado, pues sepa hablar el idioma del lugar, al margen de que ya pueda hablar 2 idiomas. Por ejemplo, si estamos hablando de un juez cochabambino que sabe hablar castellano y quechua, pero le designan juez agroambiental, no sé, Camiri, no sé, en alguna provincia, Santa Cruz, donde hablan otro idioma, de repente el guaraní, tiene que saber hablar el idioma del lugar donde está trabajando. Pero bueno, así está conformado el Tribunal Agroambiental, perdón, la jurisdicción agroambiental, por el Tribunal Agroambiental y los juzgados agroambientales. No se olviden que las materias que estos conocen estamos hablando pues de materias de agua, agroambiental, agraria, forestales, hídricos, recursos renovables,
de esos encargos de estudiar esa jurisdicción, o bueno, de resolver estos conflictos, esta jurisdicción. Tenemos el Consejo de la Magistratura. Antes de hablar del Consejo de la Magistratura, para no soltar el tema de las jurisdicciones, tenemos la jurisdicción indígena originaria campesina. La jurisdicción indígena originaria campesina, según las normas previstas por el artículo 190 de la Constitución, se ejerce por las autoridades naturales de las naciones y pueblo indígena originario campesinos, aplicando los principios, valores, normas, procedimientos que son parte de su derecho consuetudinario, es decir, aquel derecho que no está escrito, no está en una norma positiva, sino que se transmite de generación en generación. Son sus principios, son sus valores. La jurisdicción indígena originaria campesina tiene como límite, porque bueno, es distinta a la justicia que se aplica en cada nación y pueblo indígena originario campesina, lo hacen de acuerdo a sus usos y costumbres, que difiere bastante de lo que es la jurisdicción ordinaria. Ellos, bueno, creen mucho en lo que es la purificación del cuerpo, de integrar, de componer la armonía social, y muchas veces, pues, en el ejercicio de aquella justicia, pues, aplican bastantes sanciones físicas, es decir, castigos físico-corporales. Según la Constitución, la jurisdicción indígena originaria campesina tiene como límite para la aplicación de su justicia la vida y los derechos consagrados por la Constitución. Aunque este tema de los derechos es para estudiarlo bastante, tal vez lo han analizado ustedes en la materia de derecho indígena. Y es que lo que a nosotros nos puede parecer derecho, para ellos de repente no. Y a veces es más sabia la justicia indígena, la verdadera justicia indígena originaria campesina. A manera de comentario, que si nosotros vemos, por ejemplo, a una persona, y como que hemos visto alguna vez en algún documental, lo habrán visto, como por ejemplo cuando aplican justicia comunitaria, justicia indígena originaria campesina, más comúnmente llamado como justicia comunitaria, generalmente a la persona que cometió un ilícito, por ejemplo, robo, unas 2 garrafas, no sé, robo, lo que hacen es en la plaza principal, frente a toda la comunidad, someterlo a 20 azotes públicos torso desnudo. Para nosotros nos puede decir, están mellando su derecho a la dignidad. Pero ¿qué es lo que dicen estas comunidades? No, lo estamos purificando, estamos recomponiendo la armonía social. Esta persona cometió un ilícito y debe ser castigado y en público, para que también los demás vean que no se debe cometer ese hecho que esta persona ha realizado. Y tienen una visión bastante interesante, porque el látigo, el cepo, la ortiga, con la que aplican estas sanciones, tienen un rol, tienen su significado, purifican el cuerpo desde su cosmovisión. Y como les digo, nosotros nos podemos ver qué aberrante, que están mellando su dignidad, su derecho a la integridad física. Pero ellos nos dicen, a ver un momento, estamos decomponiendo a esta persona, porque además esta persona le vamos a hacer escarmentar, va a devolver lo que ha robado y le va a pedir disculpas al propietario. Y esa es la sanción. En cambio, ¿ustedes qué hacen? Todo es cárcel, cárcel. Y con la cárcel no se remedia. Y además, y con esto termino este tema y comentario para un poquito también inducirlos a la reflexión, y es que he visto a muchos juristas decir, no, es que la justicia indígena originaria campesina mella la dignidad de las personas, porque al someterlos a castigos físicos. Y yo les pregunto, y aquí un poquito a manera de reflexión, dentro de nuestra jurisdicción ordinaria, ¿qué es lo que hacemos? Llevar a la cárcel. Díganme, ¿viven dignamente las personas que están dentro de la cárcel? Es el peor lugar para vivir. Yo realmente
jamás deseo que a nadie llegue a pisar una cárcel aquí en nuestro estado. Entonces, muchas veces, pues, como les digo, muchos juristas escuchan decir que un poco cuestionan la justicia indígena originaria por la forma de aplicar sanciones corporales, pero porque bella la dignidad, entre comillas, pero yo digo, aquí en nuestra jurisdicción ordinaria, llevar a una persona a la cárcel que tampoco recompone ese conflicto jurídico, a veces hasta lo agrava, porque se extiende a dañar a la familia de quien está yendo a la cárcel, pero quien va a la cárcel tampoco vive dignamente. Es un feo lugar la cárcel. Pero bueno, esa manera de comentario. Volviendo al punto, pues la jurisdicción indígena original campesina es la que se rige aplicando principios, valores, normas, perdón, culturales, normas y procedimientos, que son parte de su derecho consuetudinario. Tienen como límite la vida y los derechos consagrados en la Constitución. Ahora, respecto a la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina en cuanto a las personas, según el artículo 191 de la Constitución, y además hay que tener en cuenta el artículo 9 de la ley 073, que es la ley de deslinde jurisdiccional, ¿a quiénes se va a aplicar esta justicia? Solo alcanza a los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores, demandados, denunciantes, denunciados, etc. Con relación al ámbito territorial, según el artículo también 191 de la Constitución y el 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la competencia solo se abre para conocer y resolver los conflictos emergentes de las relaciones y los hechos jurídicos que se hayan realizado o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de una nación o pueblo indígena originario campesina. De manera de que ya establece la ley de deslinde jurisdiccional, la misma Constitución, a cuándo, dónde y a quiénes se va a aplicar esta justicia. Y por ejemplo, con relación a la competencia por razón de materia, el mismo artículo 191 de la Constitución, concordante con la ley de deslinde jurisdiccional, en el artículo 10, establece que un sistema como que de exclusión, es decir, hace un listado de las materias que se excluyen de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina, es decir, que no van a conocer la jurisdicción indígena originaria campesina. ¿Qué materias están excluidas de esto? Estamos hablando de materia penal, los delitos contra el derecho internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas, delitos de narcotráfico. También los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas, adolescentes, delitos de violación, asesinato o homicidio. En materia civil, cualquier proceso en el que sea parte o tercero interesado el Estado. En derecho laboral, derecho de la seguridad social, tributario, derecho administrativo, derecho minero, también derecho forestal, derecho informático, derecho internacional público, privado, derecho agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades y otras que estén reservadas en la Constitución y la ley. Aquí yo digo, pero entonces, ¿qué van a conocer? Es muy amplia la exclusión de competencias para la jurisdicción indígena originaria campesina, y eso en su momento también ha sido crítica para la ley de deslinde jurisdiccional. Al final se está excluyendo muchas materias para que sean de su conocimiento. Entonces, ¿qué no se van a conocer? Bueno, una manera también de comentario. En todo caso, el artículo 192 de la Constitución establece y en realidad remite a la ley de deslinde jurisdiccional la definición de los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción ordinaria, si es que hubiera algún conflicto. En todo caso,
En todo caso, pues si es que se suscita un conflicto de competencias entre estas tres jurisdicciones, entre las distintas jurisdicciones dentro del órgano judicial, quien resuelve ese conflicto de competencias es pues el Tribunal Constitucional Plurinacional. Bien, ahora sí vuelvo. Con eso hemos dejado, perdón, con eso hemos concluido lo que son el tema de las jurisdicciones. Ahora, algo importante que hablar, que es parte del órgano judicial, no es una jurisdicción, esto lo aclaro, pero sí es parte del órgano judicial. Estoy hablando del Consejo de la Magistratura, perteneciente al órgano judicial. Es una instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental. Se excluye del control del Consejo de la Magistratura a la jurisdicción indígena originaria campesina, de manera que ejerce un régimen disciplinario, también, bueno, sobre todo disciplinario sobre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental. Pero también se encarga de ejercer control y fiscalización del manejo administrativo y financiero del órgano judicial y también la formulación de políticas de gestión. El Consejo de la Magistratura ejerce competencia en todo el territorio del Estado. Su sede está en la ciudad de Sucre. Bueno, me olvidé decirle también del Tribunal Agroambiental, su sede está en la ciudad de Sucre. Y eso lo establece expresamente el artículo 165 de la Ley del Órgano Judicial. El Consejo de la Magistratura a la fecha está conformada por 3 consejeros titulares y 3 suplentes. Son consejeros, no concejales. Las máximas autoridades del Consejo de la Magistratura son consejeros. Son 3 consejeros elegidos mediante voto popular directo con sufragio universal. Los consejeros tienen un periodo de mandato de 6 años sin derecho a una reelección inmediata. Ahora bien, de conformidad al artículo 194, parágrafo segundo, de la concordante además con el 234 de la Constitución, para ser elegido consejero de la magistratura se requiere cumplir con los siguientes requisitos. Primero, contar con nacionalidad boliviana, pues para todo funcionario, haber cumplido 30 años de edad, haber cumplido con los deberes militares, esto en el caso de los varones, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoria de materia penal pendiente de cumplimiento, no estar comprendido en casos de prohibición, inelegibilidad ni incompatibilidad previstos por la Constitución y la ley, además de estar inscritos en el padrón electoral, hablar al menos 2 idiomas oficiales del Estado, poseer conocimiento en el área de sus atribuciones, con especial énfasis en temas administrativos, financieros y de recursos humanos, haber desempeñado sus funciones con ética y honestidad durante al menos 8 años. Y también haber sido suspendido ni sancionado en proceso disciplinario en el marco de las funciones en caso de que hayan sido con anterioridad juez, magistrado, vocal o docente universitario. ¿Qué más del Consejo de la Magistratura? Bueno, ¿cómo se organiza? Internamente se organiza por un pleno del Consejo, que es la reunión de la totalidad de los consejeros titulares del Consejo de la Magistratura. También hay un presidente ejercido por o una presidencia ejercido por un presidente y un decano. Hay 2 salas también, una sala disciplinaria y una sala de control y fiscalización, de acuerdo precisamente a las funciones que realiza. Entre las principales atribuciones del Consejo de la Magistratura, el artículo 195 de la Constitución prevé las de promover la revocatoria de mandato de las magistradas, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, cuando en el ejercicio de sus funciones cometan faltas gravísimas
determinadas por la ley. También es atribución del Consejo de la Magistratura preseleccionar a las candidatos para la conformación de los tribunales departamentales de justicia, que después van a ser designados por el Tribunal Supremo de Justicia. También es función o atribución del Consejo de la Magistratura designar mediante concurso de méritos y examen de competencias a los jueces de partido y de instrucción, elaborar auditorías jurídicas de gestión financiera, evaluar el desempeño de funciones de los administradores de justicia, del personal auxiliar, es decir, del personal de apoyo jurisdiccional. Estoy hablando de secretarios, auxiliares, oficiales de diligencias y, bueno, lo que más se nota, ejercer el control disciplinario de los vocales, jueces y personal de apoyo jurisdiccional y también administrativo del órgano judicial. No sé si tienen alguna duda hasta aquí sobre el órgano judicial. Con esto estaríamos concluyendo las funciones y quiero hablar de algo más para que quede claro y no suelto lo que es la jurisdicción constitucional. Les digo para hacer una pausa y previo a ingresar una pausa en la que nos vamos a volver a ver en unos 5 minutos, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. Está bien, ha quedado claro. Bien, chicos, entonces aquí por favor voy a hacer una pausa. Voy a guardar esta primera parte y una cosa de 3 a 5 minutos, tanto lo que termine de guardar esa primera grabación, les vuelvo a enviar el enlace. Aquí hacemos una pausa entonces.